Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto. Y bueno, pues saludar a todos con mucho gusto este lunes y agradecerte a ti, Julio, que estuviste con nosotros en la clase de periodismo emprendedor del CIDE, Julio. Gracias. Oye, Claudia, me dieron clase los alumnos, me hicieron una bola de preguntas que me dejaron, como acabamos de decir ahorita, removiendo la neurona, varias cosas que todavía las sigo pensando de verdad, ¿eh? Porque la clase que tú das, que es empresa periodística, eh, Así es. pues, pues no es solamente el periodismo, sino cómo llevar adelante un proyecto periodístico, los problemas, los detalles y varias preguntas que me hicieron tus alumnos. ¿Por qué no le haces así? ¿Por qué sigues empeñado en esto? ¿Por qué planteas esto? No, yo el agradecido soy yo, Claudia, pero muy bien con los chavos estudiantes de tu clase, Claudia. Muchas gracias, Julio. No, pues se trata de reflexionar y construir juntos y creo que esto de compartir qué hacemos los periodistas, eso es lo que nos hace diferentes, Julio. Gracias otra vez. Y pasando al tema económico, fíjate, Julio, que quiero platicarles de un tema que nos debe preocupar mucho. Resulta que, pues, el término estanflación lo hemos tenido en algunos momentos, Julio, pues muy presente como un temor de la década de los 70. Resulta, Julio, que ahora que hemos tenido problemas con la inflación, algunos analistas se han dado a la tarea de preguntarse si la inflación que tenemos no es tan temporal, si la inflación que hemos sufrido por los choques externos llega a ser un poco más duradera. ¿Qué va a pasar en México con caída en la generación de empleos si es que pues no se logra recuperar como el gobierno y los mejores pronósticos lo desean? ¿Qué va a suceder, Julio, con los indicadores de pobreza? La estanflación, Julio, en pocas palabras, es lo peor que le puede pasar a la economía y en este momento, después de que hoy el INEGI dio a conocer los indicadores generales de crecimiento económico con una caída de 1.6%, bueno, pues es una mala noticia, Julio. Yo quería saber si podemos platicar un poco de eso, Sí, por favor. porque hay un temor fundamentado de que la inflación, si llega a niveles de 7, imagínate, con crecimientos a la baja, si no se logra recuperar la confianza en el sector servicios, en el sector comercio, en otras palabras, en la economía interna, Julio, entonces lo que vamos a tener pues es un problema muy grave para las clases menos favorecidas, porque son las que menos se pueden proteger y de verdad es que estoy preocupada por el incremento en bienes básicos, por el incremento en frutas y verduras, por ejemplo, en alimentos, Julio. Creo que se debe presentar pues un debate respecto a esto, Julio. Claudia Villegas, para quienes nos escuchan, ¿qué es la estanflación y por qué lo que tú dices y que hay una coincidencia de que es lo peor que le puede pasar a la economía? ¿Qué significa? Precios elevados, precios al alza y al mismo tiempo que la economía no crece, no hay empleos, no hay desarrollo. Justo así como lo dices, Julio. Es estancamiento con inflación alta. Y esto le sucedió ya a la economía de Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 70, cuando llegaron a tener inflaciones muy altas, inflaciones que superaban con mucho los promedios que habían tenido en los cuatrimestres previos al estancamiento económico, y que eso no pudo resolverse hasta que, bueno, comienza de alguna manera a nivelarse la producción, la inversión. La mejor receta contra la estanflación es la confianza en una economía. Y creo que nosotros vamos a tener durante las próximas semanas, meses, pues una batalla política que va a afectar esto. Entonces creo que la estanflación, insisto, Julio, es lo peor que le puede pasar a la economía mexicana. Veremos, porque la economía mexicana, sin embargo, ha dado sorpresas, como ha dado las sorpresas de las remesas, que no son buenas noticias porque, bueno, tenemos a los mexicanos fuera del país, pero hay indicadores que siguen. La economía mexicana es muy resiliente, Julio, y esto nos ha dado muchas sorpresas, pero de que existe la preocupación, justo ahora que viene pues todo el tema del presupuesto de egresos 2022, vamos a tener la discusión de que la miscelánea dejó muchas confrontaciones
y de que en enero tenemos el sector eléctrico, Julio, de que se debe definir con foros, con consultas, con pláticas. Entonces vamos a tener pues una época de mucha turbulencia, Julio. Híjole, Claudia, con todo esto que son los temas económicos, pero pues agravados por la discusión de fondo sobre temas como la reforma eléctrica y el presupuesto para 2022 y todo lo que ha implicado de jaloneos y de rispidez en temas como la reducción de deducibilidad en donativos para organizaciones de la sociedad civil. Todo esto es lo que va a estar en juego en estos meses venideros, Claudia. Todo eso, Julio, además las participaciones para los gobiernos de los estados, pero insisto, yo sé que los políticos a veces no piensan mucho en estas variables macroeconómicas, en lo que está sucediendo, pero es tarea, por ejemplo, del Banco de México con Arturo Herrera, ver cómo se va a manejar en algún momento el tema de esta inflación, si es que se presenta. En algún momento dijimos aquí que Ursúa se había ido de la Secretaría de Hacienda porque no quería pues darle la salida o el checklist a la estanflación durante el gobierno de López Obrador. López Obrador pues ha venido manejando pues la economía con un control y lo ha hecho relativamente pues dentro de los márgenes que le deja su proyecto político. Pero en este momento me parece que desde la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, que le hemos estado apostando mucho a la inversión que pudiera relocalizarse aquí de Asia, de Estados Unidos, que venga más inversión de Estados Unidos. Pero el tema de la inflación creo que es el que debe ocupar con mayor preocupación al gobierno en turno. Hablar del sector eléctrico, de cómo las tarifas deben seguir de alguna manera apoyando la productividad a los pequeños negocios, como también el petróleo, el gas LP. En este momento es cuando vemos que los buenos deseos y cuando vemos que la confrontación política, pues lamentablemente, Julio, no abona a lo que necesita la economía, cuando se necesita tener acuerdos y avanzar en la misma dirección, Julio. Bueno, pues Claudia, seguiremos atentos a ver cómo camina todo esto. ¿Qué vas a tener en el próximo programa de radio? ¿Qué vaya en la revista Fortuna? Gracias, Julio. Pues vamos a tener hoy a Patricia Armendáriz. Vamos a platicar precisamente, Julio, de pues, qué están haciendo desde el Poder Legislativo con este tema de la economía. Vamos a tener a Javier Prieto del CCE, que nos va a platicar qué está pasando con el sector eléctrico. Y pues vamos a hablar también de temas de salud, de bienestar. Ojalá nos puedan escuchar esta noche a las 9 de la noche y gracias, Julio, por tu generosidad. ¿A las 9 de la noche en qué frecuencia, Claudia? En 88.9 en Grupo ASIR, 88.9 Noticias. Bueno, Claudia, pues muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Gracias, Claudia. Claro que sí, Julio. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.